La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo ver la iglesia? La iglesia tenemos que aprender a verla como cuerpo de Cristo. Vamos a reflexionar sobre esto. La iglesia, cuerpo de Cristo. A veces encontramos miembros de nuestra propia iglesia que no han comprendido el valor de la misma. La ven como, le voy a poner un ejemplo, como un supermercado de sacramentos. ¿Cuánto vale la misa? ¿Cuánto vale un bautismo? Imagínese usted. Y entender, llegar a comprender, ver la iglesia como cuerpo de Cristo, donde San Pablo tiene esa imagen tan linda, y San Pablo en la carta a los Efesios dirá que Cristo es cabeza de la iglesia, y que yo pertenezco a este cuerpo desde el bautismo, soy parte de este cuerpo, y al ser parte de este cuerpo, tengo un llamado a vivir en torno profundamente en este cuerpo. Me tiene que llevar a pensar un poco en cómo estoy viviendo la fe, de qué manera estoy integrado a este cuerpo llamado iglesia. Vamos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículos del 12 al 21, porque San Pablo va describiendo este tema de la iglesia como cuerpo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Versículo 14. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie: no soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga: ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. También por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Versículo 18. Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como lo ha querido. Si todos fuéramos el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. Versículo 21. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza decirle a los pies: no los necesito. Hago un alto allí. Y luego miremos el versículo 26. Versículo 26. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Esa dimensión del cuerpo es impresionante en San Pablo. No lo ve como una simple comunidad. Tiene una trascendencia de pertenencia. Soy parte de este cuerpo. Soy la mano, el ojo. Y Pablo hace referencia a estos órganos del cuerpo. Las extremidades superiores, inferiores. O sea, Pablo tiene una visión integral de la iglesia. Creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros. Entender que somos miembros de un cuerpo único. De un cuerpo único. Jamás Jesús utilizó el término iglesia en plural. Fue en singular. Por lo tanto, el sentido de pertenencia a este cuerpo llamado iglesia, para mí como católico, significa integrarme
a la vida parroquial, significa vivir mi fe en comunidad, significa valorar la riqueza de los sacramentos, de los dogmas, de la catequesis, de todo el contenido doctrinal que comprende el catecismo de la Iglesia. Entonces, el sentido de cuerpo de la Iglesia es que yo soy parte de ese cuerpo. Por ejemplo, hay que tener cuidado cuando hablamos de que la iglesia, ¿a qué nos referimos cuando utilizamos el término iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia, nos dirá el magisterio, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, este cuerpo de Cristo, estoy llamado a aportar para su crecimiento, para su desarrollo siempre. Eso implica que como laico, desde el bautismo, yo tengo responsabilidades con este cuerpo llamado iglesia. Tengo que aprender a integrarme a este cuerpo llamado iglesia desde las gracias que Dios me ha dado y ponerme al servicio del reino de Dios desde el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, aquí tenemos que aprender a ver nuestra vocación cristiana desde el servicio, de cómo yo me brindo a los demás, cómo yo sirvo en la expansión del reino de Dios, cómo yo estoy ayudando a que esta iglesia vaya creciendo, a que esta iglesia se vaya desarrollando. Sin espíritu misionero no puedo. Sin espíritu misionero no puedo ayudar a esta iglesia a crecer y desarrollarse. Si me conformo con simplemente ir a una misa el día domingo y creo que con eso ya cumplí, pues realmente no tengo una conciencia de pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es dinámico, el cuerpo de Cristo está en movimiento, el cuerpo de Cristo está vivo. La iglesia está viva. La cabeza, que es Cristo, está vivo. Entonces, esta vivencia nos tiene que impulsar a nosotros realmente a examinarnos cómo vivo yo mi fe, cómo profundizo mi fe, cómo estoy aportando para que esta fe se vaya acrecentando en la vida de otras personas. ¿Cómo? ¿Qué nivel de conciencia tengo yo de que yo soy responsable del crecimiento de este cuerpo? Que yo soy responsable de la unidad de este cuerpo. Que yo soy responsable de la organización de este cuerpo. Por eso, cada uno de nosotros no puede conformarse con una parroquia, con un movimiento laical católico enano, por decir así, enano, pequeñito. No podemos desarrollar un cristianismo católico conformista, cada grupo velando simplemente por sus propios intereses. No, eso no viene de Dios, eso no viene de Cristo. El sentido de pertenencia nos promueve a nosotros a un trabajo más dinámico, a un auténtico espíritu misionero. Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día, por ejemplo, a nivel pastoral en nuestra iglesia, es creer que mi comunidad, que mi movimiento, es como un pequeño oasis, como una pequeña pecera. Y aquí hay otra pecera, y aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, para mucha gente, la misión de su movimiento es sacar peces de esta pecera, que puede ser movimiento cursillos de cristiandad, y los meto a esta pecera, esto los meto a esta también, esto. Ese no es un sentido real de pertenencia al cuerpo de Cristo. Un sentido real de pertenencia al cuerpo de Cristo no es que todos se hagan carismáticos o renovación carismática, no es que todos se hagan cursistas, que todos se hagan Juan 23, que todos se hagan Legión de María. No. Pertenecer al cuerpo es entender que hay una identidad. Y la identidad, más que de movimiento, es una identidad de iglesia, es una identidad de parroquia. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de ir fortaleciendo ese sentido de pertenencia al cuerpo que me va a llevar a tener una identidad de católico.
Soy un católico que vivo mi fe en tal movimiento. Soy un católico que vivo mi fe en mi parroquia y mi parroquia se llama tal. Soy un católico. Por eso no podemos autolimitarnos a pretender que la vida de fe es únicamente mi vida en mi movimiento, en mi comunidad. No, mi vida es en el cuerpo. Mi vida es en el cuerpo. Y este cuerpo llamado iglesia me da los sacramentos. Y este cuerpo llamado iglesia es camino de salvación. Y este cuerpo llamado iglesia es la que me propone, la que me va educando en cómo vivo yo mi fe. Este cuerpo llamado iglesia me ha dado un catecismo que contiene toda la catequesis para que mi fe se vuelva más adulta. Por lo tanto, a este cuerpo llamado iglesia le debo ser fiel. Le debo ser fiel. A este cuerpo llamado iglesia debo de entender que debo de promover la unidad. Catecismo de la Iglesia Católica nos dirá en uno de sus numerales que la unidad está dada por Cristo, pero que a los miembros nos toca orar y trabajar por la unidad. Orar y trabajar por la unidad significa respetarnos los unos a los otros, valorar lo que hace el uno y el otro. Significa ver las riquezas, lo bueno del otro. No competimos unos con otros. La iglesia es un cuerpo, por lo tanto, la mano tiene una función, el oído, la oreja tiene una función, la boca tiene una función, los ojos tienen una función, la pierna tiene una función, el pie tiene una función, todos tenemos una función, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Por eso unidad no quiere decir igualdad total, no. Unidad en la diversidad. Y eso implica carismas, así lo dice San Pablo. San Pablo cuando habla de la mano, de los pies, de los ojos, es que cada quien tiene una función. Tenemos carismas. Por lo tanto, hay que respetar y valorar el carisma de unos y de otros. Hay que valorar la riqueza de cada comunidad, de cada realidad pastoral a nivel de la iglesia, porque todos somos un solo cuerpo. Es como que nos preguntemos, por ejemplo, a nivel de la parroquia, ¿cómo estamos tratando al párroco? ¿Cómo el párroco nos está tratando a nosotros? ¿Cómo estoy tratando al obispo y cómo el obispo nos está tratando a nosotros? ¿Cómo nos estamos relacionando los unos con nosotros en la parroquia? ¿Qué cambios hemos visto en la parroquia? ¿Qué cambios aspiramos a que existan en la parroquia? O sea, todo esto es una dimensión sinodal sana, formidable, maravillosa. Insisto en esto, unidad no quiere decir igualdad total. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de pensar un poco en esto. Pensar un poco que la iglesia es comunión con Jesús. Lo más importante en este sentido es que todos y cada uno, cada miembro de la iglesia, estamos invitados a vivir en comunión con Jesucristo y en comunión con los hermanos, en comunión con la jerarquía. Que es que ese padrecito me cae mal, ese es tu problema, pero a él lo han puesto allí en tu parroquia. ¿Quién lo puso? No fue él que levantó la mano, el señor obispo lo nombró como párroco, como vicario en la parroquia. Acéptale, trátale, respétale, que no te agrada la manera de hablar o de actuar, ese es problema de él, pero tú eres feligrés de esa parroquia, eres parte del cuerpo. Por lo tanto, el Señor siempre, desde el inicio, asoció a sus discípulos a Él, lo asoció. Cuando dice en San Juan capítulo 15, permaneced en mí como yo en vosotros, y hablaba de la vid. Aprender a ver la iglesia como cuerpo de Cristo es aprender a entender que yo tengo que permanecer en Cristo, y para permanecer en Cristo necesito de la iglesia. La teología protestante quizás inunda algunas mentalidades católicas. No necesito de la iglesia. Yo y el Señor aquí en mi cuarto. Absurdo. Absurdo. Jesucristo habló. Jesucristo fue el primero que utilizó el término iglesia. En los evangelios aparece. Y por lo tanto, la iglesia
es un misterio de comunión. Y por ser misterio de comunión hay que entender esta frase de unidad en la diversidad. El Espíritu Santo va actuando, va formando, le va dando forma a la iglesia. Carismas diversos, espiritualidades diversas. Lo podemos ver, por ejemplo, en las congregaciones religiosas, las órdenes religiosas. Lo podemos ver en nuestro mundo laical también. No todos están llamados a participar del camino neocatecumenal. No todos están llamados a ser cursillistas o estar en renovación carismática, o no todos están llamados a ser de Legión de María o de Juan 23. No, hay que respetar el carisma. Y no es que, y esto es importante decirlo, no es que un movimiento sea más importante que otro, tampoco. Por eso es que la iglesia, en ese sentido de comunión, pertenecemos no por nuestra propia voluntad, pertenecemos por la misericordia del Señor, que a través del bautismo nos injerta a la iglesia. Por eso tenemos que aprender a valorar el bautismo. Tenemos que aprender a ver la riqueza que contiene el bautismo, porque del bautismo nace cada uno de nosotros en este cuerpo llamado iglesia. Y en este cuerpo llamado iglesia, todos hemos sido llamados y todos somos convocados a formar parte de este cuerpo. Por lo tanto, pensar un poco en nosotros, en las actitudes que nosotros desarrollamos en relación a la iglesia. ¿Cuál es el concepto que yo manejo de iglesia? ¿Cómo vivo mi fe en la parroquia? ¿Cómo vivo ese sentido? ¿Alimento ese sentido de pertenencia? Por eso yo siempre le digo a las personas, cuando tengo oportunidad de predicar en una parroquia, no anden de parroquia en parroquia, no anden que al párroco que teníamos ahora lo trasladaron a tal parroquia, entonces nosotros nos vamos con él. Absurdo. Eso no es sano, porque no andamos detrás de una persona. La cabeza del cuerpo es Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo. No es el padre fulano que canta bonito, que predica bonito. No. No, que mira que si nos cambian al padre, vamos a enviar una nota al obispo para que no lo cambie y nos lo deje aquí para toda la vida. Absurdo. La iglesia como cuerpo tiene un dinamismo y el dinamismo lo va llevando el Espíritu Santo. Por eso tenemos obispos, por eso tenemos un papa, el vicario de Cristo. Entonces, discernir todo ese caminar en la fe como cuerpo, no como islas, no, como cuerpo, todo mundo integrado, todo mundo entendiendo esta realidad llamada iglesia, que nos propicia, nos da la gracia de la salvación, que nos promueve a un camino de santidad, que nos da los sacramentos como elementos fundamentales, especialmente el culmen de nuestra fe como es la Eucaristía. Entonces vamos aprendiendo a ver la iglesia como cuerpo en el cual yo pertenezco a esta iglesia. Pertenezco no solamente por el bautismo, pertenezco por el amor de Cristo a mi persona, por el amor que ha puesto el Señor en mi corazón para esta Santa Madre Iglesia llamada católica. Por este amor que lo proclamamos en el credo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Creo. Este creo en la Iglesia me promueve a una vida en libertad, a una vida en santidad. Pero es que necesito del cuerpo. Necesito de la gracia de Dios. Necesito de este misterio que se va revelando paulatinamente, llamado comunión, donde voy aprendiendo a vivir mi fe en esa dimensión comunitaria, donde voy entendiendo que la iglesia es madre y maestra, y que en este cuerpo la iglesia me va dando la vida en Cristo y me va enseñando a vivir esa vida en Cristo. Por lo tanto, querido hermano o hermana, ser católico implica para usted y para mí integrados a la iglesia.
No ver la iglesia como una sucursal, como un supermercado de sacramentos. No, ver la iglesia como un cuerpo, donde voy adentrándome a una vida más dinámica, a una vida más activa en la parroquia, que es parte del cuerpo de Cristo. Donde en esa parroquia vivo mi fe, quizás en una comunidad eclesial de base, quizás en algún movimiento apostólico, que son experiencias pastorales, pero que me consolida en ese sentido de pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos realmente revisar nuestra manera de participar en este cuerpo. ¿Cómo participo yo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo vitalizo mi sentido de pertenencia? ¿Cómo promuevo la fe en otras personas? ¿Cómo vivo ese sentido de pertenencia a la iglesia en el mundo secular, en el ambiente de trabajo, en mi vecindario, en mi familia? ¿Cómo promuevo yo este sentido de pertenencia? ¿Me identifico realmente con alegría, con gozo y hasta con valentía en que soy un cristiano católico? ¿O me da pena? ¿O es que no conozco bien mi fe, hermano? Es que yo voy de vez en cuando a la iglesia. Es que basta solamente con ir el domingo. Lo demás es fanatismo. No. El sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, la iglesia, te promueve un nivel de conciencia tan grande de buscar primero su reino y su justicia, y que la añadidura de ella se encargue el Señor. No te conformes con una fe de domingo. No te conformes con una fe a tu manera. No. Busca integrarte al cuerpo de Cristo. Busca integrarte a la iglesia. Y ahí tu fe se va a reavivar. Y tu nivel de conciencia misionera se va a expandir más todavía. No te quedes solamente también, y esto lo voy a decir con todo respeto, no te quedes únicamente con la visión de tu movimiento apostólico. No. Amplía la visión. La iglesia es más grande que tu movimiento apostólico. Por lo tanto, este sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo nos tiene que llevar a ser fieles, a promover esa fidelidad a la iglesia, esa fidelidad. La iglesia tiene enemigos, por supuesto que sí. No todo el que es cristiano ama la iglesia católica. Hay cristianos que rechazan la iglesia católica y lo podemos ver en tantos videos en YouTube que uno ve. Por ejemplo, hay gente que dice, hablando del mundo protestante, solo la palabra. Bueno, podríamos ir entonces al Evangelio de San Lucas y tomar uno de los versículos del Magnificat, donde dice la Virgen María, y me llamarán bienaventurada. El sentido de pertenencia a la iglesia es fidelidad al cuerpo de Cristo. Así que sé fiel a la iglesia, intégrate, vive tu vida, tu vocación cristiana en comunidad, en fidelidad a la iglesia. Espero que lo que hoy he compartido te inspire, te anime, te renueve a vivir tu fe en comunidad. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.